¿Te has preguntado por qué no toleras algunos alimentos? ¿Y te has preguntado también si siempre será así o en algún momento se mejorará y podrás consumirlos? Buenos días, mi nombre es Elisa, voy a hablarles, soy licenciada en nutrición, miembro de la familia de NutriWhite y voy a presentarles un resumen de un summit impartido por la licenciada Lucía Redondo, titulado Intolerancias alimentarias, SIBO y microbiota intestinal, nuevas perspectivas. Entonces, ella comienza hablando sobre la importancia que tiene el contexto a la hora de alimentarse, ¿no? Muchas veces determinados alimentos nos sientan mal solo en determinadas circunstancias y tiene que ver con si estamos estresados, si lo comimos más rápido, cómo lo combinamos. Por ejemplo, ella comentaba de una paciente que había comido unas papas y las había hecho en el microondas. Y claro, ella antes había comido papas antes y no le caía mal. Y en ese caso ella lo puso en el microondas y le cayó mal, ¿no? ¿Qué había pasado? Que como en el microondas no se calientan homogéneamente los alimentos, determinadas sustancias de la papa no se desnaturalizaron bien y le cayó mal, ¿no? Entonces, ella empieza dando la importancia a esto, ¿no? El que hay que ver también siempre qué rodea el alimento en sí y las circunstancias en las que lo comes. Luego empieza a hablar sobre los distintos tipos de reacciones alimentarias que existen. Están las inmunológicas y las no inmunológicas. Dentro de las inmunológicas tenemos las mediadas por IgE, ¿no? Las famosas alergias, que son fáciles de estudiar porque tienen una reacción inmediata, que ya lo conocemos. Y luego están las no mediadas por IgE, que es un foco de la investigación actual, porque son alimentos que despiertan el sistema inmune se pone en marcha, hay una cascada inflamatoria y no está mediado por IgE, ¿no? Y es el foco actual de la investigación de qué ocurre en esas reacciones. Y luego están las no inmunológicas, que son las que comúnmente se llaman intolerancias alimentarias, que son por distintas razones, ¿no? En general, la lactosa es por un fallo enzimático, la fructosa por un fallo en la absorción o por una disbiosis intestinal, que hace que se metabolice de forma anómala esa fructosa. Luego está la intolerancia a los FODMAPs, que es pues, un grupo de elementos fermentables, que ya vamos a ahondar más adelante, y otro tipo de intolerancias, de tipo toxicológico y farmacológico, que es como el cajón desastre, ¿no? Hay una enorme cantidad de elementos de los alimentos que pueden generar un tipo de reacción. Y está entonces el tema de las histaminas, salicilatos, sulfitos, etc. Luego, ¿por qué aparecen estas intolerancias alimentarias? En general, suele ser por un SIBO, ¿no? En general suele haber un SIBO detrás, ¿por qué? Porque al final el SIBO es sobrecrecimiento de bacterias a nivel del intestino delgado y el intestino delgado es donde digerimos y absorbemos la mayor parte de los alimentos, ¿no? Entonces cuando hay una sintomatología digestiva suele haber algún inconveniente a ese nivel. Luego una hiperpermeabilidad intestinal, como lo llamamos nosotros, un intestino permeable, una afectación de la integridad del intestino, y puede ser también por una hipersensibilidad visceral, que eso quiere decir que hay personas, o sea, que eh, por determinadas razones que ya voy a mencionar a continuación, notan más ciertos síntomas que otros. Por ejemplo, una cantidad de gases que se produce por comerse una manzana, notan más que otra persona y entonces les genera ese disconfort. Entonces, todas estas tres razones suelen aparecer también por factores psicoemocionales, por mucho estrés, por un inadecuado patrón de alimentación, por sedentarismo, no hacer ejercicio, por un descanso que es inadecuado. Todo esto conlleva a que se vaya alterando, ¿no? El intestino. Entonces, cuando hay una intolerancia alimentaria, comentaba que lo primero es descartar también si hay alguna patología, que suele ser poco común, pero descartada una vez la patología, hay que pues, tomar en cuenta estos factores, ¿no? Y siempre ver, llegar a la causa de por qué ocurre esa intolerancia. Uy, ok, ya una cosa.
Muy bien. Ok, entonces, luego empieza a profundizar en el tema del SIBO y mostró un estudio interesante que veía cómo era la microbiota, la ecología microbiana, comparando personas que tienen SIBO de positivo y SIBO negativo en a distintos niveles del intestino. Entonces, a nivel de duodeno realmente era bastante parecida la diversidad microbiana, a nivel del ilion también, y a nivel de las heces, incluso en los SIBO negativos, la diversidad era mayor, ¿no? Habla como las personas con SIBO no necesariamente en un examen de heces se ve reflejado. Luego, comenta como hay 4 tipos de SIBO en general, principalmente. El SIBO de hidrógeno, que es el más común, que es por un sobrecrecimiento de bacterias productoras de hidrógeno. El SIBO de metano o IMO, que es producido por arqueas, no por bacterias, arqueas productoras de metano. El SIBO de sulfuro de hidrógeno por bacterias productoras de sulfuro de hidrógeno, bacterias en este caso, y el SIBO fúngico o SIFO por hongos y levaduras. Entonces, en cuanto al SIBO, un poco a nivel de conclusiones, que el SIBO es el mayor causante de síntomas digestivos porque allí ocurre del intestino delgado, se digieren y absorben la mayor parte de los alimentos. El SIBO no es solo por bacterias, como veíamos aquí, también puede ser por arqueas, por hongos y levaduras. Que pacientes con SIBO muchas veces no se ven reflejados en un examen de heces, y que no hay que enfocarse tanto en el sobrecrecimiento o déficit de un microorganismo específico, sino más buscar en equilibrar nuevamente esa ecología microbiana. Y que hay tantos SIBOs como personas con SIBO, o sea, cada SIBO es diferente, entonces no hay que enfocarse tanto en hay que erradicar esta bacteria, sino más bien en esa bacteria está en sobrecrecimiento porque hay un desequilibrio como tal en la ecología microbiana en total, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo tratarlo? Pues con limpieza, con antibióticos, en caso de que haga falta, y hierbas, ¿no? Con suplementos antimicrobianos, y pues ir sanando luego intestino, probióticos, un poco lo que recomendamos también en NutriWhite. Luego, ella comenta sobre la dieta baja en FODMAPs, ¿no? Que se suele mandar comúnmente cuando hay un SIBO. Entonces, primero, la dieta baja en FODMAP es la dieta que se remueve los componentes fermentables o sea, los oligosacáridos, disacáridos y monosacáridos y polioles que son fermentables, ¿no? Entonces, en los oligosacáridos tenemos los fructanos y los galactoligosacáridos como el trigo, cebada, centeno, cebolla, ajo, puerro, alcachofa, las legumbres. Los disacáridos, la lactosa. Los monosacáridos, la fructosa, la miel, el agave, la manzana, pera, mango. Y los polioles, ¿no? El sorbitol y el manitol, que está sobre todo en melocotón, nectarina, aguacate, coliflor, apio y champiñones. Entonces, ella hace énfasis en que la dieta baja en FODMAPs es una herramienta, no un estilo de vida, que máximo se debería hacer 2 meses. ¿Por qué? Porque suele tener consecuencias a nivel de la ecología microbiana por mucho tiempo, si se hace por mucho tiempo. Entre ellas, se reduce Bifidobacterium y aumenta Bilophila wardowotia, que ya les explicaré más adelante. Y otra cosa importante, además de no mantenerla por máximo 2 meses, es que la reintroducción sea por grupos de alimentos. O sea, que sea, ok, vamos ahora con los fructanos, vamos ahora con los galactoligosacáridos, vamos ahora con la lactosa, para ir identificando qué compuestos son los que generan mayor intolerancia, ¿no? O sea, cuáles hay mayor dificultad a la hora de digerirlos. Entonces, como les comentaba, que les iba a hablar sobre la Bilophila wardowotia. Esta bacteria produce sulfuro de hidrógeno. Entonces, claro, si tenemos sulfuro de hidrógeno, acuérdense que hay un tipo de SIBO que es por exceso de sulfuro de hidrógeno. Entonces,
podemos tener síntomas digestivos tipo de SIBO y mandar una dieta baja en FODMAP y que más bien empeore el asunto porque más bien estoy fomentando que se desarrolle ese tipo de SIBO. Por otro lado, una solución para el tema de, de la bajada de Bifidobacterium es dar una dieta, aunque la dieta alta, baja en FODMAP tenga alimentos altos en polifenoles, porque los polifenoles ayudan a que aumenten las Bifidobacterium. Entonces, por un lado, no darla por mucho tiempo y por otro lado, procurar que hayan alimentos altos en polifenoles mientras se hace esa dieta. Y luego, un poco para cerrar el tema del SIBO y del sulfuro de hidrógeno, que al final la dieta en FODMAPs por mucho tiempo, también por la restricción, aquí este acento se coló, suele ser una dieta que termina siendo sobre todo basada en proteínas, tubérculos, arroz, o sea, pocos vegetales, en general puras proteínas y tubérculos, y eso genera que crezcan estas bacterias. Luego, un poco para profundizar en el SIBO de sulfuro de hidrógeno, que es el menos conocido. Entonces, un poco puntos claves. ¿Qué ocurre? Se genera un gas, sulfuro de hidrógeno, por sobrecrecimiento de bacterias que producen este gas. Entre ellas, por ejemplo, esta de aquí. Este gas es sumamente inflamatorio y puede generar síntomas extradigestivos, como problemas en la piel, migrañas, etc. En estos casos hay que hacer el tratamiento del intestino y lo que hay que controlar no es tanto los FODMAPs, sino los compuestos azufrados, verduras crucíferas, sulfitos, exceso de grasas procesadas, animales, etc. Hay que evitar esto, que no es que empeoran el SIBO, pero generan síntomas, ¿no? Porque si ya hay un exceso de sulfuro de hidrógeno y aporta sulfitos en la dieta, empeoran los síntomas. Y más bien se recomienda lo contrario a la dieta baja en FODMAPs, alta en polifenoles, que también puede ocurrir en la... O sea, los polifenoles, algunos sí que se podrían dar en la dieta baja en FODMAPs, pero no todos. Pero lo que sí es contrario a la dieta baja en FODMAPs es que sea alta en frutas, en fibra, en vegetales, y en este caso sí que se recomienda. Ella en general decía que si una persona con SIBO de sulfuro de hidrógeno tenía muchos síntomas, estaba muy inflamada, que en esos casos igual por un corto periodo de tiempo se podía generar, se podía mandar la dieta baja en FODMAPs, porque sí que mejoran los síntomas, pero empeoras la raíz porque sigue creciendo esa bacteria. Entonces, solo en los casos de que la inflamación esté muy mal, o sea, que esté muy exacerbada, es que se mandaría en un SIBO de sulfuro de hidrógeno la dieta baja en FODMAPs, pero es en casos muy puntuales y sería por muy poco tiempo, porque incluso más adelante ya van a ver que es una contraindicación. Pero ese es el caso excepcional que ella puso de eso, de dar ese tipo de dar dieta en FODMAPs con este tipo de SIBO. Entonces, contraindicaciones de la dieta baja en FODMAPs. Si la realizas durante 2 o 3 semanas y no notas mejorías de tus síntomas, porque cuando se hace dieta baja en FODMAPs, los síntomas mejoran casi o sea, inmediatamente. Si no hay síntomas es que la cosa no va por ahí, por así decirlo. Si no estás aplicando paralelamente alguna herramienta para erradicar el SIBO. Como comentábamos, era a través de antibióticos, hierbas, suplementos que ayudan a mejorar y ir sanando intestino. No es, la dieta FODMAPs no es una solución, es una manera de mejorar los síntomas y que sea más llevadero en paralelo a que tú tratas tu microbiota en tu intestino. Pero más bien vemos que a largo plazo puede empeorar la ecología microbiana. Si tienes un SIBO de sulfuro de hidrógeno, a excepción de que estés demasiado inflamado y no puedas seguir con tu vida, y para empezar el tratamiento antimicrobiano estás por unos días con la dieta baja en FODMAPs para mejorar los síntomas, salvo ese caso excepcional, no se recomienda la dieta baja en FODMAPs con un SIBO de sulfuro de hidrógeno. Y si tienes SIBO fúngico, tampoco se recomienda. Y por otro lado también, si te genera demasiado estrés y ansiedad, porque al final el estrés también influye en que uno no digiera bien los alimentos. Luego, ya, se quedó pegado. Un segundo. O sea, ya terminó, ¿qué pasó? No, se quedó pegado.
ya voy. Ah, Algo importante también es que ella comentaba, que no te había escuchado porque estaba muy bien. ok, ella comentaba que las dietas, o sea, que las intolerancias alimentarias que no son mediadas por el sistema inmune, hay distintas maneras o sea, hay exámenes que pueden darte una orientación, por ejemplo, el tema de las histaminas, ver si no ver la enzima DAO, ¿no? Ver determinados parámetros que te pueden dar una idea, ¿no? De dónde está la raíz del problema, pero que en la práctica lo más útil es hacer una dieta por exclusión, que es lo que es la dieta baja en FODMAPs, lo que es una dieta baja en histaminas, una dieta baja en salicilatos, removerlos por un tiempo para ver cómo, si mejoran notablemente los síntomas. Entonces, luego, vimos las reacciones no inmunológicas. Ahora vamos con las reacciones inmunológicas, pero que no son mediadas por IgE, ¿no? Entonces, ella explica esta parte con un estudio que se hizo, un estudio con un grupo de personas que se dieron en control y en los casos, que los casos son las personas que tenían síntomas digestivos. En primer lugar, se descartaron alergias para ver que no fueran mediadas por IgE. Los controles no tenían ningún síntoma digestivo. Se les hizo una endoscopia y durante la misma endoscopia se inocularon distintos alimentos. Entre ellos fue el trigo, la levadura, la leche, la soja y la soya y la clara de huevo. Y veían cómo respondía la mucosa intestinal. Entonces, el 70% tuvo una reacción adversa a algún alimento. Tuvieron cambios en la morfología de la mucosa y en las vellosidades, se veía el nivel de inflamación, un aumento de linfocitos intraepiteliales, un aumento de la desgranulación de eosinófilos y un aumento de la proteína catiónica eosinofílica, que ya lo que comentaba de estos tres parámetros es que nos indicaban que el sistema inmune se estaba poniendo en marcha. Y por otro lado, había una disminución de la ocludina que nos indica que estaba viéndose afectada la integridad del epitelio. Luego, las personas, o sea, se vio también que las personas no reaccionaban a todos los alimentos que inoculaban, pero la mayoría, casi todos, reaccionaban ante el trigo. Se les pide remover el trigo y los alimentos que les había salido reacción y hay una reducción significativa de los síntomas, ¿no? Entonces, a raíz de ese estudio, se ve que el trigo es problemático. Pero comentaba ella que no es el gluten, sino el conjunto de proteínas del trigo lo que suele causar problemas. Y comentaba, dejemos de culpabilizar el gluten porque no es la solución. Si no hay celiaquía, no hay que centrarse en el gluten, sino en remover el trigo como tal. Eso era lo que comentaba ella. Entonces, luego hubo una segunda parte del estudio a todas las personas que reaccionaron ante el trigo, les hicieron un test genético para descartar la predisposición genética a la celiaquía. Luego, para asegurarse que el problema, y no tenían la predisposición, para asegurarse que el problema no era el gluten, sino el trigo, hicieron un estudio con estas personas sensibles al gluten, no celíacas, les mandaron a hacer una dieta sin gluten, pero les daban pastillas con gluten o placebo. Y no hubo al final diferencias entre los que tomaron gluten y placebo. Entonces indicaba que la inflamación generada por el trigo es más por los inhibidores enzimáticos, las lectinas y todos estos componentes del trigo y no tanto por el gluten. O sea, por este estudio es que ella sacaba esa conclusión. Entonces, como siguiente paso, ¿no? Ya vimos los dos tipos de reacciones alimentarias. Lo siguiente sería por dónde empezar si sospecho que tengo una intolerancia. Entonces, lo primero, mejorar el patrón de alimentación, porque muchas veces, eso es el primer paso, porque muchas veces es porque estamos comiendo cualquier cosa, estamos comiendo rápido, o sea, en general no tenemos un buen patrón de alimentación y eso al final tiene sus consecuencias. Una vez mejorado el patrón de alimentación, si siguen síntomas, hay que identificar la causa y tratarlo, ¿no? Porque las dietas por exclusión son una herramienta, no son la causa como tal en general. Y remover entonces temporalmente esos alimentos que se identificó también que generan sensibilidad, o sea, que generan reacción al removerlos, y reintroducir los alimentos saludables. Ella comentaba, por ejemplo, que muchos pacientes le preguntan, ay, luego, ¿cuándo voy a poder comer el pan?
y ella le comentaba, bueno, el pan como tal, el supermercado de panadería, pues no es un alimento saludable. Entonces, no es algo a reintroducir. Ella se refiere reintroducir, por ejemplo, las manzanas, las frutas, los vegetales, los alimentos que sí sean saludables y que le hacen bien al final a la microbiota, pero que en el momento que había esa intolerancia no se podían tolerar. Comentaba cómo, otra vez me pasó lo de que se quedó pegado. Vamos a volver a compartir. Ok. Otras pautas básicas para mejorar el tema de las intolerancias es, o sea, ella comentaba que esto era básico, pero que a veces se pasa desapercibido y que es importante también en las intolerancias, y es masticar y comer relajados, descanso digestivo suficiente, comentaba ella mínimo 12 horas entre cena y desayuno, comer con hambre, porque al final eso hace, estimula que los procesos digestivos ocurran adecuadamente, que no es bueno estar comiendo como por ansiedad, sin hambre, estar todo el rato comiendo, porque no, uno, no se hace descanso digestivo suficiente y dos, no se generan esos procesos digestivos adecuadamente. Y pues cenar pronto, ¿no? Cenar temprano y ligero. Luego, también hacía ella referencia a que había que tomar en cuenta también los microorganismos que contienen los alimentos, ¿no? No es lo mismo un alimento crudo que cocido. Una manzana cruda, como dice aquí, tiene aproximadamente 100 millones de bacterias. Si tú tienes un desbalance en tu ecología microbiana, una manzana que es súper saludable, pues te puede generar síntomas, porque tienes una desregulación a nivel de tu microbiota. Pero igual cocida, mejor, porque ya reduces considerablemente pues, los microorganismos que contiene. Entonces, pues en estos casos hay que ver cuando, o sea, que normalmente una persona con una disbiosis, con una alteración de su microbiota, va a tolerar mejor los cocidos porque tiene menor cantidad de microorganismos, pero que el objetivo al final es que se puedan tolerar estos alimentos, ¿no? Ese es el objetivo al final. Y que al final que algo saludable te sienta mal, es una señal de que algo no funciona bien. Si todo te cae mal es porque el problema no es tanto en el alimento en sí, sino que tienes algún problema allí. Que cuando las intolerancias son señales de que hay que tratar algo allí, o sea, la microbiota, el intestino, y pues que evidentemente hay alimentos que en general no son buenos, no son saludables y que no hay que consumir, que nunca habrá que reintroducir, porque lo ideal es que no los comamos, pero que los saludables, si no nos caen bien, hay que estudiar qué está pasando, ir a la causa y tratar, y que las dietas de restrictivas son una herramienta, mientras se sana ese intestino y se equilibra esa microbiota. Entonces, bueno, muchas gracias y nada, hasta la próxima. Bueno, pero no hace tanto, como dices tú, énfasis en lo del gluten y el trigo.